Hola a todos los hermanos. El día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios y particularmente la carta a Filemón. Antes que todo, eh, me gustaría que pudiésemos primeramente orar a nuestro Dios para que este mensaje que hoy va a ser expuesto pueda ser para la gloria y honra de Él, primeramente, y para que su palabra actúe con poder en nuestras vidas y en nuestros corazones. Les invito a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, hermosa que tú nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones, Señor, abras nuestra mente, Señor, abras nuestro entendimiento, Señor, para comprender, Señor, tu palabra y para que tu palabra, Señor, transforme nuestra vida, Señor, transforme nuestros corazones, Señor, y seamos moldeados, Señor, conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por todo lo bueno que tú nos das, Señor, y gracias por este alimento, Señor, que viene de parte tuya, Señor, que es necesario para nosotros, Señor, y que es tu palabra, Señor. Señor, entregamos este mensaje en tu mano, Señor, y que seas tú obrando conforme a tu voluntad, Señor. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como veíamos al comienzo de este video, el mensaje del día de hoy está centrado en la carta a Filemón. ¿Ya? Es una carta breve, está compuesta solamente por 25 versículos, y el título de este mensaje se llama Filemón y el Evangelio que transforma, reconcilia y reúne. Para eso vamos a leer el texto completo de Filemón, del versículo 1 al 25, y dice así. Vamos a leer la versión Reina Valera de 1960. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, nosotros podemos ver que en la actualidad el tipo de relaciones interpersonales que nosotros observamos dentro de nuestra sociedad
por lo general se caracterizan por una constante rivalidad, egoísmo y deseo de venganza, sobre todo cuando nos ofenden. Pero por otro lado, y desde nuestra vereda, vemos como muchos principios y enseñanzas bíblicas se configuran como acciones contraculturales dentro de nuestra sociedad. A modo de ejemplo, y para que podamos observar esta diferencia, ¿cierto? Pongámonos en el siguiente caso. ¿Qué haría un ciudadano incrédulo promedio con una persona que lo ofende o le defrauda legalmente? ¿Cómo reaccionaría si el ofensor se le presenta delante y le ofrece disculpas? Frente a esta interrogante es que podemos observar que un gran número de personas nos instaría a tomar venganza contra esta persona y generarle además algún tipo de daño, sobre todo con el fin de que no seamos tildados de tontos, eh, ya que nos genera un gran daño. Opuesto a este proceder de la mayoría de las personas en general, vemos que acá en la carta a Filemón, cómo es el cristianismo y de qué manera actúa, ¿cierto?, en las enseñanzas de Cristo y cómo estas prácticas son contrarias a, a las prácticas de nuestra sociedad por lo general, donde dentro de esta carta a Filemón podemos ver claras prácticas de amor, de perdón entre personas, entre hermanos, y también podemos ver la experiencia del perdón divino en la vida de las personas. Ahora, para poder sumergirnos en el contenido ya de esta carta, será necesario primeramente visualizar el panorama general de esta carta y cuáles son las personas que aparecen en este cuadro. Vamos a analizar primeramente el destinatario. El versículo 1 nos dice Pablo, ¿cierto?, que está escribiendo. Pablo es en este caso el emisor, ¿ya? El emisor de esta carta es Pablo, y Pablo está escribiendo desde la cárcel, ¿ya? Es necesario considerar esto, ¿ya? Por otro lado, dentro de este panorama en la carta, vemos que Onésimo, ¿cierto?, el esclavo que tenía Filemón, huye de la casa de su amo. Posterior a esta huida de Onésimo, Pablo se encuentra con Onésimo y Onésimo se convierte al Señor. Ahora, ¿cómo se genera este encuentro entre Pablo y Onésimo? Eh, los, los eruditos y los investigadores no llegan a conclusiones únicas respecto a cómo se da este encuentro. Pero sin lugar a dudas se puede asegurar que hubo un encuentro, no sabemos precisamente de qué manera, pero Onésimo se encontró donde Pablo donde estaba prisionero. ¿Sí? A raíz de esta circunstancia, Pablo envía una carta a Filemón, ¿sí?, que es la carta que acabamos de leer. Y en esta carta, eh, Pablo está intercediendo a favor de Onésimo. Y el motivo por el cual Pablo intercede a favor de Onésimo se relaciona con la solicitud hacia Filemón para que reciba nuevamente a Onésimo, pero ahora ya no como un esclavo, sino como algo mayor, es decir, en este caso, como un hermano en la fe. Hasta acá tenemos en este panorama, ¿cierto?, a Pablo como el autor de la carta, el emisor de esta carta. Tenemos a Filemón por el otro como el receptor de esta carta, quien va dirigida la carta. Y en tercer lugar tenemos en este escenario a Onésimo, que es la persona por la cual Pablo intercede ante Filemón. A modo de conocer también algunos antecedentes que nos van a ayudar a enriquecer este sermón y la comprensión de esta carta, tenemos aquí un personaje que es Filemón, ¿cierto? Este hermano Filemón es un hermano en la fe, ¿cierto?,
que reside en Colosas. Es un gentil, es un no judío, que es prominente dentro de su comunidad de fe, un hermano de una conducta cristiana loable, la cual Pablo mismo destaca, ¿cierto? Vemos que Pablo eh, elogia el buen proceder de Filemón en relación al amor hacia la iglesia del Señor, hacia el servicio a los hermanos. Pablo destaca esa buena conducta de Filemón. Eh, y este hermano tenía dentro de su hogar a un esclavo llamado Onésimo. Y Onésimo era un nombre común dentro de los esclavos de ese tiempo. Ahora, al mencionar que un hermano cristiano, ¿cierto? Como Filemón tenga un esclavo, para nuestros tiempos actuales puede sonar algo extraño o algo casi una práctica anticristiana, ¿cierto? Por lo que la consideración que tenemos actualmente de los seres humanos. Pero frente a esto es relevante considerar que poseer esclavos en aquellos tiempos corresponde a una situación común de la época. Y además de eso se encontraba dentro del marco legal de los tiempos del siglo primero. Así que vemos que ahí no hay nada anormal, no hay algo anormal que en respecto a Filemón y la posesión de algún esclavo. Y dentro de la carta, ¿cierto? Vemos que la situación clara que hay ahí y lo que convoca a que Pablo se dirija a Filemón está centrado en la persona de Onésimo, este esclavo fugitivo, el cual ahora es un hermano en la fe. Pablo le pide a Filemón con un sutil tacto y un fraterno vocabulario, ¿cierto?, que vuelva a recibir a su esclavo, el cual había huido. Sin embargo, ahora le pide que lo reciba ya no solamente como su esclavo, sino que como algo mayor, como algo mucho más hermoso. Y esto es que es como un hermano en la fe. Ahora, ¿por qué nosotros iniciamos, cierto, este mensaje titulándolo el Evangelio que transforma, que reconcilia y reúne? Cuando mencionamos que el Evangelio transforma, eh, nos podemos observar esto al ver la vida de Onésimo, un esclavo rebelde y fugitivo que había huido de la casa de su amo, había hecho algo indebido, algo que no le correspondía, había faltado a su amo, a su dueño, había faltado a la ley de ese entonces al huir, ¿cierto? Sin la autorización de su amo. Vemos cómo acá el Evangelio, ¿cierto? Del Evangelio de nuestro Señor transforma la vida de Onésimo y lo transforma en una nueva criatura. Acá vemos cómo el perdón divino opera en la vida de Onésimo, en la vida de este esclavo. Y vemos cómo Onésimo es justificado delante de Dios mediante Jesucristo. Creemos esto mediante el testimonio que las Escrituras nos entregan y dentro de la carta, ¿cierto? Vemos cómo Pablo testifica que Onésimo ahora es un hijo amado en la fe, ¿cierto? Un hijo de él, eh, por cuanto él le predicó el Evangelio y señala claramente que ahora es un hermano en la fe. Ahora, cuando nosotros decimos que el Evangelio también reconcilia, eh, observamos también esto al ver a Filemón siendo desafiado a recibir a su ofensor Onésimo, el cual le generó a él, sin lugar a dudas, gran malestar con la huida de él. Si bien acá la carta no nos muestra el desenlace de esta situación, ¿cierto? ¿Qué ocurrió cuando llegó Onésimo y cuál fue la reacción de Filemón? Eh, la carta no nos muestra, ¿cierto?, este desenlace, pero vemos que Pablo conoce el testimonio de Filemón, cómo se ha comportado Filemón delante del Señor y con los hermanos. Y aquí Pablo lo señala diciendo que él confía eh, en Filemón, ¿cierto? Que él aceptará nuevamente a Onésimo como su hermano, eh, y además sabe que espera de Filemón que él hará mucho más de lo que Pablo mismo le puede estar solicitando. Eh, entonces aquí es inevitable en este escenario ver el perdón,
¿cierto? Manifestado, o siendo Filemón desafiado eh, a practicar el perdón cristiano, ¿cierto? El perdón que nuestro Señor nos enseña. Vemos que, por un lado, Onésimo también se debe haber enfrentado a esta situación de ofrecerle perdón a Filemón y, por otro lado, Filemón poder recibir ese perdón. Cuando señalamos que el Evangelio reúne, nos referimos precisamente al hermoso escenario, al hermoso panorama en el cual podemos observar, ¿cierto?, a un judío, que es Pablo, a un gentil, que es Filemón, y a un esclavo, que es Onésimo, confesando la misma fe en Jesucristo. Este hermoso escenario se relaciona, ¿cierto?, y confirma lo que dice el texto bíblico en Gálatas 3:28, el cual señala, ¿cierto?, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Jesucristo. Este escenario donde vemos a tres tipos de personas, ¿cierto?, reunidos solamente por la persona de Jesucristo. Ese escenario es un escenario maravilloso que solo nuestro Señor puede realizar. De esta manera es como nosotros llegamos a concluir que podemos descansar en el infinito poder de nuestro Dios, el cual puede transformar a toda persona. Podemos ver esto en la vida de Onésimo, ¿cierto? El esclavo rebelde que había huido, vemos la vida de él transformada. Pero también podemos ver el poder de nuestro Dios en nuestras vidas. Cómo Dios ha transformado nuestras vidas, ¿cierto?, de pecadores, enemigos de Dios, ahora siendo pecadores justificados por su pura gracia. Por otro lado, podemos ver que el perdón es parte de la vida cristiana. Tal como nuestro Señor nos enseña a perdonar 70 veces 7, ¿cierto? En Filemón podemos ver el desafío de esta enseñanza, podemos ver el desafío del perdón. El perdón en nuestra vida debe ser algo central. Es más, la obra de Jesucristo en la cruz trae tanto la reconciliación de Dios con el hombre como la reconciliación entre los hombres. Es por esto que debemos estar prestos a perdonar a todos aquellos que nos ofendan, sin escatimar el daño o el vínculo que tengamos con el ofensor. El llamado final de Dios es a perdonar. Finalmente, el Evangelio de nuestro Señor no discrimina entre nacionalidad, estatus social ni raza. El Evangelio incluye a todos aquellos que creen y reciben el mensaje en sus corazones, sin importar las condiciones antes mencionadas. Es por esto que nuestro Señor nos ordena a ir y predicar el Evangelio a toda criatura, pues su salvación no está reservada para una etnia en particular, ni para un estrato social determinado, ni para un círculo de personas X. El Evangelio debe ser predicado y extendido a todas las naciones. Esto es lo que nosotros podemos concluir en este breve estudio y sermón del libro de Filemón, ¿cierto?, titulado Filemón y el Evangelio que transforma, reconcilia y reúne. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea glorificado en todo lo que nosotros hagamos y seamos siempre retados, desafiados por nuestro Señor, siempre a perdonar a quienes nos ofenden, además de poder siempre, incansablemente trabajar en la extensión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga, hermano, y nos estamos viendo en una próxima ocasión.